Esta es una col morada o repollo morado, y es, bueno, de color morado. Esta es una cebolla morada, y sí, es de color morado. Esto de acá es una remolacha y sorpresa, sorpresa, parece no tener mucho color. Acá hay un limón, como verán, es amarillo. Y acá también hay un pimiento, como verán, es rojo. Sin importar cómo llamen ustedes estas frutas y verduras, es notorio que tienen color, pero el color no es una especie de característica mágica que la naturaleza les ha otorgado porque sí, sino que este color se debe a los pigmentos presentes en su piel, carne, corteza o distintas partes de cada planta. Pero los pigmentos que nos interesan hoy se encuentran en forma de este trío que se ha introducido al principio. Por un lado tenemos a la cebolla morada, que posee sus capas exteriores claramente moradas, y el exterior de sus capas interiores también, si es que eso tiene sentido, porque no sé cómo se llaman. Este color es un morado relativamente intenso, mientras que el resto de su carne es de un tono blanco o transparente. El repollo o col morada también posee este tipo de distribución de pigmentos sobre su superficie, pero más no dentro de su carne, es decir, morado por fuera, blanco por dentro. Mientras que la remolacha posee un caso opuesto a los otros. Su corteza es de un color marrón, más duro y resistente, mientras que todo su interior casi me rompe los dientes y además es de un color violentamente rojo-morado o morado-rojo, como se llame. Con la única mínima excepción, si es que quieren verlo de esa manera, en donde posee estos veteados o líneas o como se llamen, donde su color disminuye un poco. Supongo que es porque serán otra clase de estructura. Y como permite ir adivinando el título del video, les voy a sacar el color a estos pobres vegetales y cambiarlos por algo más. ¿Y por qué hago esto? Primero porque es divertido. Encuentro que estos experimentos son sanos y fáciles de realizar dentro de casa. Y si es que son hechos con los debidos cuidados, esto lo pueden hacer ustedes también en su casa sin ninguna clase de problema. Pero además hay mucho más de lo que se ve a simple vista, haciendo que sea un poco más curiosa la ciencia desde casa. Y para eso, antes de empezar, toca saber un poco el marco teórico de todo, ¿no? Los pigmentos presentes en las plantas y los vegetales pueden ser utilizados de muchas maneras, ya sean para aprovechar la luz solar o para resistir la radiación siempre presente, o incluso para atraer polinizadores. Dependiendo su aplicación, también dependerá su reactividad, especificidad y demás cosas, lo que significa que además de ser coloridos, también son complejos y hasta quisquillosos. Por eso mismo, su extracción puede ser más o menos compleja, pero por suerte para nosotros, estos ejemplos no son nada complicados. De manera resumida, estos serían los pasos, después se los muestro como lo hice. Cortar los vegetales, ponerlos en algún lado, bañarlos en agua con alcohol en una relación 50% volumen en volumen, esperar unas 12 horas más o menos, y ya está. Jugo mágico. Mágico que cambia de color, a eso me refiero. Si es que por algún motivo están interesados en esta experiencia y sus posibles usos, les recomiendo encarecidamente ver el video entero. Y recordar que esto está hecho por un profesional, en serio. Por más simple que parezca, puede haber riesgos presentes a lo largo de toda la experiencia. Y una última cosa, tengan en cuenta que este experimento es únicamente cualitativo. No tiene ningún gran cálculo detrás, ni busco demostrar nada con números, es solamente visual. Bueno, mientras me ven cortar los vegetales les cuento un poco cómo funciona esto. Al igual que como lo dije en un video pasado, mientras más destruido el vegetal, más rotas van a estar sus células. Esto nos da una muy elevada superficie de contacto, lo que significa que más pigmento va a ser capaz de abandonar las células vegetales en busca de una mejor vida. Entonces surge la pregunta, ¿por qué no licué cada uno de estos? Siguiendo con esto, les recuerdo que la extracción que ven en el video es únicamente con fines recreativos. Si es que acaso quieren extraer estos pigmentos con otras ideas en mente como podrían llegar a ser fines gastronómicos, tienen que tener en cuenta otras cosas. Momento, ¿cómo que fines gastronómicos? Sí, obvio, estos pigmentos pueden ser utilizados para muchas cosas más que solo hacer colores graciosos. Pero para discutir eso vamos al siguiente paso, ahogarlos.
Como verán, acá ya reuní a mis víctimas y las coloqué en recipientes alargados translúcidos formados principalmente por silicio, o vasos, como le quieran decir ustedes. Esto es más que nada para poder tener un fácil y rápido acceso visual luego, más tarde. Ahora hacemos un parate. Quizás ustedes hayan visto o escuchado o realizado este experimento hirviendo los vegetales y no dándoles un baño alcohólico. Y sí, esto es posible y es menos inflamable. ¿Pero recuerdan acaso cuando dije que los pigmentos pueden ser muy quisquillosos? Bueno, es algo que pasa mucho con la temperatura y la exposición al aire, haciendo que esta clase de extracción con agua hirviendo, si bien quizás sea más segura o rápida, tampoco pueda ser la mejor. Por mi lado, yo tomé inspiración en este trabajo de investigación que menciona que para extraer el pigmento del repollo morado, utilizar agua y alcohol es un método fiable, ahorrándome dañar la estructura química de los pigmentos. Dicho eso, una vez empapados, se van a la heladera o al refrigerador, como le digan, por unas 12 horas. Yo personalmente les coloqué un papel plástico encima, ustedes podrían hacer lo mismo. Una eternidad más tarde. Ya pasaron toda una noche en la heladera y así salieron. Se puede ver que el repollo en su mayoría palideció, dejando atrás su color de una manera más o menos uniforme en los costados, aunque se acumula un poco más en el centro del corte. Las cebollas siguen un curso bastante similar, donde el pigmento abandona su lugar mientras más cerca del corte esté, demostrando que sí es mejor moler o cortar finamente los vegetales para una mejor extracción. La remolacha, por su lado, no ha sufrido casi cambios, a pesar de que su líquido está sumamente concentrado lleno en pigmentos. Como mucho podemos mencionar que este pequeño cachito de acá es ligeramente menos colorido que el resto, pero no mucho más. Pero el extraer los pigmentos es solamente el principio. Ahora vamos a ver cómo hacerlos cambiar con cosas que tranquilamente podemos encontrar en nuestras casas y no suponen ningún riesgo para la vida, con lo cual les invito a la parte más rudimentaria y sin presupuesto del video, pero así también la más gráfica. Así que si quieren apoyar al canal les invito a dejar un like, compartir el video, comentar y toda esa clase de cosas porque realmente me ayudaría muchísimo. Volviendo al video, vemos que esta escena está un poco mal iluminada, cosa que se arregla en postproducción, añadiendo un poco de intensidad a la luz. Les juro que por más de que tenga un filtro encima, este color es representativo de lo que ustedes verían en la realidad. Y también habrán notado nuestros invitados muy especiales, un limón y un poco de bicarbonato de sodio en agua. El limón siendo un ácido débil y el bicarbonato de sodio siendo una base débil, significando que ambos mueven la escala de pH hacia un sector más bien ácido o un sector más bien básico. Nuestra primer víctima es la remolacha, a la cual le agregamos limón y vemos que no pasa mucho incluso después de agitarla profesionalmente. Pero cuando agregamos un poco de bicarbonato vemos cómo, aunque tenue, el color del pigmento ha tomado un tono más oscuro, pero para demostrarlo mejor, decidí sacar parte del pigmento así se puede observar un poco mejor. Y la responsable de todo esto es la betanina, un pigmento de las familias de las betalainas. La betanina se encuentra en concentraciones de aproximadamente entre 300 a 600 miligramos por kilogramo de remolacha, y como vemos posee un color rojo morado muy intenso. Por eso también se le conoce comercialmente con el nombre de rojo remolacha o E162, un colorante que es extraído de estas mismas raíces y se utiliza cada vez más en productos congelados o en forma de polvos. Y como ven en este gráfico, su reacción ante diferentes pHs es similar a lo que vemos en comparación. A pHs más ácidos es más intensa en color y más vívida, mientras que a pHs básicos es un poco más azulada o morada. Nuestra siguiente víctima es la cebolla, que deja ver una tenue coloración rosácea. Con la presencia de limón vemos que este color se intensifica un poco, mientras que con el bicarbonato observamos el primer cambio notorio de color. Una especie de pardo sucio, asqueroso, inmundo, bien horrendo, un color que ni una madre podría llegar a querer. Lado a lado, la diferencia es notoria, y ahí nos encontramos a las antocianinas, pigmentos que tienen un rango de color que va desde el azul hasta el rojo, pasando por supuesto por el morado. Pero como dije, las antocianinas son una familia de pigmentos con una estructura similar a esto. Consideremos que esto es un esqueleto donde las R's pueden ser reemplazadas por grupos funcionales como los hidrógenos, oxidrilos y metóxidos. Esto a su vez también abre la oportunidad a monstruos cuyo nombre parece sacado de un libro de horror cósmico. Las cebollas moradas, o rojas como también pueden ser conocidas,
poseen en algunas de sus estructuras antocianinas específicas como la cianidina 3 ortoglucósido, peonidina 3 glucósido o la cianidina 3 dimalonilamina ribiosida y unas cuantas más. Este cóctel de pigmentos le otorgan al jugo de esta cebolla la capacidad de interactuar de múltiples maneras frente a cambios de pH, pudiendo entregar cambios de colores que van desde fucsias efusivos hasta verdes abusivos. Pero ¿por qué no vimos un verde tan notorio antes entonces? Sino más bien vimos un pardo verduzco claro. Y eso es porque yo estoy usando una base débil. El bicarbonato de sodio ha de estar muy concentrado para poder siquiera empezar a presentar esos colores. En cambio, sustancias más alcalinas serían capaces de presentar colores más vívidos. Pero no pretendo usar esas sustancias para esta explicación, no en la cocina de mi casa y mucho menos con el equipo actual, que son elementos de cocina. Y quizás tengan otra pregunta. Si el pH neutro ya empieza a verse algo así como verde pálido, ¿por qué el jugo de la cebolla ya venía desde un principio rosa? Y eso es porque la cebolla naturalmente ya es ácida. Al cortarla y dejarla estar en agua unas cuantas horas, lo natural es que la misma agua ya sea ácida al momento de analizarla. Ahora seguimos con la estrella del video, el repollo morado. El repollo junto a la remolacha empezaron a liberar pigmento desde más o menos el momento cero, dando un color morado muy lindo. Al agregar limón incluso se nota un cambio muy claro en el color. Y después de agitarlo profesionalmente queda así, de un color fucsia. Mientras que con el bicarbonato se observa otro cambio muy curioso, uno que tiende hacia el azul. Si nos fijamos la comparación lado a lado, empezamos con un color claramente morado y gracias a los agregados lo pudimos dirigir al fucsia o a un celeste azulado. Y desde otro ángulo vemos cómo parto desde el mismo pigmento sacado del repollo y le agrego un poco de limón. Después le agrego mucho bicarbonato que cambia el pH lo suficiente como para hacerlo de un color azul profundo. Y luego vuelvo a agregar un poco más de limón para jugar con las densidades dentro del vaso y lograr una notoria capa de colores separados. ¿Pero qué pigmento le da el color a este repollo? Las antocianinas. Sí, la misma familia de pigmentos que la cebolla, pero no son los mismos exactamente. Esta col morada cuenta con sus propios horrores inenarrables, como la cianidina 3 diglucósido 5-glucósido. Bueno, fue más fácil de lo que pensaba. Que, entre otras antocianinas, permiten un rango espectacular de colores que pueden observarse con tan solo modificar el pH, como indica este gráfico. De nuevo, los colores en los extremos no los he desarrollado ahora en este momento, pero ciertamente es posible llegar a ellos. Y esto obviamente no se reduce únicamente a jugar con los colores en nuestra cocina. Las antocianinas han ganado terreno últimamente como alternativas para pigmentos alimentarios, así como también cuentan con propiedades antioxidantes bastante estudiadas. Sin embargo, es necesario recalcar que son bastante frágiles, dado a que cambios fuertes en el pH y la temperatura, enzimas, luz, oxígeno, ácido ascórbico procesado y almacenamiento pueden afectarlas y modificar sus méritos nutricionales. Sí, muchas cosas le joden a las antocianinas. Pero la cosa no se detiene ahí, porque hace más de 100 años este tipo de pigmentos ha sido foco constante de utilización para examinar y caracterizar el pH de las demás soluciones, lo que comúnmente se llama indicador ácido-base. Aunque su uso en los laboratorios no está muy extendido que digamos, pero sí hay registros de su uso en sistemas inteligentes de packaging, que pueden ser de mucho beneficio en diferentes industrias alimenticias. Y si se preguntan qué es esto, son básicamente sensores que utilizan esta clase de compuestos para decirnos si es que acaso el alimento está bien conservado o no. Primero que nada, gracias por ver hasta acá. Y segundo, les voy a comentar algunas cosas si es que acaso tienen ganas de recrear esto en su hogar. A ver, el método que yo usé involucra alcohol. Eso ya es un potencial peligro inflamable. Y por supuesto, no se les ocurra tomar esto, principalmente porque algunos alcoholes etílicos que se venden no son aptos para consumo humano. Hay otros que sí, y calculo que podrían usar eso y tomarlo. Porque yo lo hice.
Probé un poco y realmente sabe horrible y no tiene gusto bueno, no. Quizás podrían llegar a hacer, no sé, un cóctel con esto o alguna cosa por el estilo, pero no se me ocurre qué otro uso podrían darle si es que no le sacan el alcohol. ¿Y cómo sacar el alcohol? Quizás a baño María, que es exponer el alcohol a elevadas temperaturas. Y sí, se puede hacer si uno tiene 2 dedos de frente, pero lo mejor sería que no lo hagan, al menos que tengan 3 dedos de frente. Después, si ustedes desean utilizar otro método como hervirlas para sacar su color, asegúrense de no hacerlo por mucho tiempo, porque quizás destruyen las antocianinas y las beta-laínas con las que quisieran experimentar. Para más información sobre eso, tienen internet y su cerebro. Úsenlos, a ambos. Hablando de esto, los mejores métodos de extracción varían entre pigmento y entre planta. Quizás alguno es mejor que otro, pero yo hice todo igual por una cuestión de practicidad. Y por supuesto, yo no me hago responsable por nada. Esto en sí no debería presentar un gran riesgo, pero lo mismo, si es que acaso no son mayores de edad, no lo intenten solos, por favor. No mezclen cosas peligrosas y no traten de hacer nada raro. El sentido común es el menos común de los sentidos. Chao.